¿Es posible que la pandemia incremente el número de suicidios? ¿Qué sabemos del problema de la salud mental en las catástrofes? Hola gente, ¿qué tal? Soy Antonio Luna, soy médico psiquiatra y el día de hoy vamos a hablar sobre el suicidio y su relación que podría tener con la pandemia. Lo cierto es que poco sabemos sobre el suicidio y las catástrofes. En realidad, casi siempre toda la información que tenemos es meramente anecdótica, como por ejemplo sucedió durante la Gran Depresión en el año 2008, y ni qué decir sobre la gripe española en el año 1912, donde los datos incluso sobre salud mental son casi escasos. Aunque últimamente hemos presenciado en las noticias reportes de suicidios relacionados al COVID, ya sea de manera directa o de manera indirecta. Entonces, el no tener datos estadísticos exactos sobre el suicidio en este momento de la pandemia o en las pandemias anteriores que ya hemos tenido, ¿nos exime de restarle importancia a este tema? Por supuesto que no. Solo veamos las noticias. Se han estado reportando casos de suicidios relacionados a la infección del COVID, a este problema de la pandemia. Incluso la OMS ha dado una señal de alerta de que los trastornos mentales van a incrementarse y por ende también los posibles suicidios. El suicidio es una conducta y como tal no lo podríamos catalogar como una patología en sí, pero sí sería la expresión de un problema, de un trastorno mental. Entonces podríamos decir que el suicidio es multimodal. ¿Qué quiere decir esto? De que se involucrarían bastantes factores de riesgo para que se dé este hecho, ¿no? Como es el caso de los trastornos del ánimo que yo lo acabo de decir, la impulsividad o inestabilidad emocional, que tiene un componente genético muy importante y que corresponde a la parte de la personalidad, y en muchos casos, yo diría en bastantes, en los antecedentes de abuso sexual. Entonces, ¿el suicidio es predecible? Lo cierto es que no, porque la ideación suicida es algo bastante frecuente en las personas que sufren de trastorno del ánimo y personas que sufren de abuso sexual. Lo que sí podemos hacer es prevenirlo, ya que sabemos cuándo una persona puede tener un alto riesgo suicida o un bajo riesgo suicida, y eso hace una gran diferencia. Actualmente, debido a la crisis, tenemos una sensación de desprotección, estamos ante una inseguridad económica, ¿no? Y nos planteamos a veces si de repente este problema económico, social, vaya a prolongarse, ¿qué tanto puede esto afectar nuestras vidas diarias? Y esta sensación de inseguridad, de incertidumbre, es lo que puede generar la desesperanza. Y aquí hay que tener en claro que la desesperanza es algo muy peligroso, porque es un gatillante importante para el suicidio. Tener una sensación de desesperanza y pensamientos, ¿no? Ideas que puedan incrementar esta sensación, bueno, se hace pensar en cosas como la vida no vale nada, no tiene esto sentido, ¿no? Por tal motivo, utilicemos, como dije en mi video anterior, un lenguaje protector. Compartamos nuestras emociones y estemos en contacto con el aquí y el ahora. Así es, lo vuelvo a repetir, pero es importante estos métodos de manejo contra la crisis de ansiedad, porque podrían prevenir a largo plazo un problema de suicidio. Si tú actualmente tienes esta sensación de desamparo, de desesperanza, sientes que la vida no tiene sentido, entonces busca ayuda profesional. El suicidio nunca será una escapatoria, nunca será una solución. Tú puedes hacerlo, tú puedes buscar ayuda, y sobre todo ten en cuenta de que el suicidio es una decisión bastante egoísta y podría afectar al resto de tus familiares o seres queridos. Si tú conoces a alguien que está pasando por una situación así, acompáñalo, escúchalo el tiempo que sea necesario, un tiempo adecuado. Un consejo muy importante: habla sobre sus ideas de suicidio. Hay como que cierta reticencia a hablar sobre el suicidio en sí, ¿no? Con las personas que de repente tienen un problema depresivo, porque tenemos esta idea de que si hablamos más sobre estos pensamientos, entonces podríamos detonar el suicidio en sí, y esto no es así. Al contrario,
El hecho de hablar sobre nuestras ideas suicidas es bastante liberador. Y eso es lo que han demostrado los estudios, ¿no? Que el hecho de, por ejemplo, iniciar en una entrevista y hablar sobre la planificación, sobre cómo fantasea hacerlo, ¿no? Es mucho más liberador, es mucho más saludable en este sentido, ¿no? Pero claro, siempre la idea es de que al final la persona busque una ayuda profesional, ¿no? Ya sea en el lugar donde te encuentres, siempre hay una línea abierta, siempre hay un establecimiento de salud al cual tú puedas acudir. Bien, gente, esto sería todo por hoy. Espero que este material les haya sido útil. No se olviden suscribirse, darle like al video y sobre todo dejen sus comentarios. A mí me interesa bastante saber la opinión de ustedes y poder compartir. De repente por ahí podemos hacer algún debate sobre los temas que se están dando a conocer. No despido sin darles pues un grato saludo a todos y nos estamos viendo.